La definición de arte es la expresión o aplicación de la habilidad creativa humana y la imaginación, típicamente en una forma visual como la pintura o la escultura, produciendo obras para ser apreciadas principalmente por su belleza y poder emocional. En mi opinión, el arte es más que eso. El arte incluye la belleza en la naturaleza y nuestra sociedad. Además, la definición de arte ha caído generalmente en tres categorías: representación, expresión y forma. Entonces, ahora, en esta presentación, todos ustedes aprenderán sobre los muchos artistas en el mundo y los lugares como museos donde se puede ver el arte. En concreto, el Museo de Salvador Dalí en St. Petersburg, Florida, el Louvre en París, Francia, o algunos de los muchos museos del arte están muy cerca de nosotros, aquí en la ciudad de Nueva York. En España, Salvador Dalí y Picasso son artistas famosos que influyeron la cultura hispana. Ellos hicieron fuertes declaraciones políticas y personales con su arte que desafiaron otras declaraciones. En 1930, Salvador Dalí se había convertido en una figura notoria del movimiento surrealista. Participó en muchos movimientos como el movimiento separatista, donde fue arrestado. Influyó en la sociedad en la cultura hispana a través de su trabajo porque ayudó a difundir sus puntos de vista sobre temas importantes de la vida. Picasso quedó atrapado en un nuevo movimiento filosófico y cultural conocido como surrealismo. Por ejemplo, durante Guernica, Picasso estaba molesto por el bombardeo y la inhumanidad de la guerra. Pintó esto en su obra de arte. En negro, blanco y grises, la pintura es una declaración surrealística de los horrores de la guerra. Tiene un minotauro y muchas figuras humanas en varios estados de angustia y terror. Guernica sigue siendo una pintura poderosa contra la guerra de la historia. En general, ambos artistas han tenido grandes influencias en la sociedad hispana al imaginar las cosas que necesitan ser corregidas en la sociedad y más. También afectan a la sociedad en América porque trae la cultura hispana a museos y otras exhibiciones. In your opinion, what is beauty, and how does art relate to beauty? I think it's very difficult to define beauty, but I know that when I am looking at art, I find the most compelling art to be art that's innovative, and I think I find beauty in innovation. So when an artist tries to do something that is new and different, I find that incredibly interesting, whether that's combining genres or trying to talk about a topic that maybe hasn't been in the limelight before. That, to me, is beautiful because it's also brave to do something new. Oh, great. And also, what type of art do you find beautiful? For example, paintings, sculptures, and are there certain styles of art that you find more beautiful than others? I think visual art is great, but it's not necessarily what I'm always drawn to. I personally love theater, so performing arts are really compelling to me. And music is really compelling to me as well. I think it's very cool to be able to see a person adopt another personality on stage. To me, that's impressive because it means that you're trying to connect with humanity on a really deep level. And theater feels really like in the moment, and I'm passionate about that. And now moving on to the last question, do you think art is important in our society, and how does art affect our society? I think art is a mirror of society. So basically whatever is happening in society, you can also see a representation of that in art. And I'm specifically thinking of what happens on stage. Basically, if we have an issue that society is currently focused on or important to society, we will see that issue brought up on stage. And when we can take a look at it on stage, then we can create a place where we can talk and think about those issues. So it's important because it's a mirror
to what's going on in the real world. En México, Frida Kahlo es una de las artistas más conocidas y renombrados. El arte de Frida Kahlo es del estilo realismo mágico. Su arte no solo es una parte de la belleza, pero es un comentario de la sociedad y una manera de mostrar cosas de su vida. Frida Kahlo utilizaba su arte para dejar claro sus creencias sobre la clase social y el sexo. Su pintura, el autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos, cuenta una historia. Su esposo, Diego Rivera, trabajaba en los Estados Unidos por 3 años y Frida vivía allí con él. A Frida no le gustaba los Estados Unidos y ella extrañaba México y quería volver. En la pintura, Frida está de pie a la frontera entre México y los Estados Unidos. A la izquierda es México. Puede ver la cultura aztec y la naturaleza a este lado. Al otro lado es los Estados Unidos. Hay muchos edificios y fábricas con el humo. La bandera de los Estados Unidos es en el humo, mientras Frida agarra la bandera de México. Con esto es claro que Frida prefiere México. Por esta pintura, ella expresa sus opiniones de México y los Estados Unidos. Frida Kahlo todavía tiene un impacto en la sociedad, especialmente de la sociedad de México. Su casa, que se llama La Casa Azul, ahora es un museo popular con su arte y el arte de su esposo. Muchas personas creen que ella es un símbolo para las mujeres. Georgia O'Keeffe fue una famosa pintora en América. No le gustaba seguir ningún movimiento artístico específico. En sus pinturas hizo muchos temas de la naturaleza. Pasó 70 años haciendo arte y contribuyendo al desarrollo del modernismo en los Estados Unidos. El Museo Georgia O'Keeffe en Santa Fe es el primer museo en los Estados Unidos dedicado a una artista femenina. Impactó a la sociedad al ser una figura femenina fuerte. El arte español también influye en la sociedad en los Estados Unidos porque los Estados Unidos son muy diversos. En América hay áreas de hispánica como La Habana y Santa Fe. El arte hispano representa su cultura y los temas que siguen los hispanos.